Anteriormente habíamos estudiado las transformaciones de homología y afinidad. En esta ocasión estudiaremos lo que son las transformaciones de inversión geométrica. Las transformaciones de inversión es una aplicación que asocia, digamos, los puntos interiores de una circunferencia con los puntos exteriores de una circunferencia. Por ejemplo, tenemos una circunferencia dada y tenemos los puntos interiores y los puntos exteriores. Estos dos conjuntos los relacionamos por medio de la transformación de inversión. Y lógicamente, como asociamos acá punto interno, uno externo, entonces instintivamente, digamos, nuestra intuición nos dice que los elementos que se encuentran dentro de la circunferencia son invariantes con respecto a la transformación, es decir, que son puntos dobles. Por ejemplo, tenemos en este caso varios hexágonos con sus inversas. En este caso tenemos este hexágono que vemos aquí y su inversa es este hexágono. Siempre la inversión preserva las circunferencias, es decir, que la inversa de las circunferencias son circunferencias, y las inversas de rectas pueden ser digamos, arcos de circunferencias. Estos son segmentos y estos son arcos. Por ejemplo, en este caso, este punto A, su inversa es este punto A'. Este punto B, su inversa es este punto B'. Ahora vamos a ver la manera en que se define la inversión. Siempre tenemos una circunferencia de inversión, tenemos un punto interno a la circunferencia que se encuentra a una distancia del centro, y su punto inverso A' siempre estará alineado con los puntos interior y con el centro de la circunferencia, y estará a una distancia de', y este es el radio de nuestra circunferencia de inversión. Entonces, si nosotros aplicamos la inversión a este punto A, obtenemos este punto inverso A', y si le volvemos a aplicar la inversión al punto A', volvemos a obtener el punto A. Los puntos A y A' guardan una relación inversa con respecto a la circunferencia. Se encuentran sobre la misma semirrecta, que es con origen en el centro, y su distancia cumple una igualdad, que es la que define que sea una inversión, que es la distancia al punto interior por la distancia al punto exterior es igual al radio de la circunferencia al cuadrado. Esta es la relación que deben guardar los puntos inversos. Vemos acá, esta es la relación. Esta constante, que es el radio al cuadrado, se le denomina K generalmente en los libros, y se le conocemos como potencia de inversión o coeficiente de inversión. Como un número al cuadrado, siempre es un número real positivo. También vamos a ver el inverso de un punto P', el inverso P' de un punto con respecto a una circunferencia de centro U y radio R. Cumple con esta igualdad que ya habíamos visto, que es la misma expresión que habíamos visto ya. Entonces podemos deducir esto en unos casos particulares, que vemos, por ejemplo, que no podemos tener un punto interior a la circunferencia que coincida con el centro.
Entonces esto implicaría que dividiríamos por cero y eso sería, no está permitido, digamos, dentro de la transformación. Los puntos que están sobre la circunferencia son puntos dobles y guardan relación inversa consigo mismo. La posición O siempre es lo más relevante dentro de la inversión, que es la que determina a qué, con respecto a qué semirrecta estarán alineados los puntos inversos. Es más importante inclusive que el valor de K, que puede dibujarse en una circunferencia de radio arbitraria. Vamos a ver ahora las invariantes de una inversión, que son, por ejemplo, las circunferencias. Su inversa siempre vuelve a ser una circunferencia. El centro no es una invariante. Vemos, por ejemplo, el centro de este, su inversa no coincide con el centro de esto. Vemos en este otro caso, el inverso de este círculo es este otro círculo y su centro no coincide, como vemos ahí. Una de las peculiaridades que tiene. Ahora vamos a entrar un poco en la expresión analítica de una inversión, que es, digamos, meterlos dentro de un sistema de coordenadas donde viven en R2. Como estamos en el plano de lo que estamos estudiando, la inversa A' de un punto respecto a una circunferencia es de esta forma. Siempre es dividir el mismo, este es como una constante, que es la constante que habíamos visto, que es la potencia de inversión, es multiplicar por esto y dividir el punto por módulo al cuadrado, digamos. Esta es la regla que se sigue para hallar la inversa de los puntos analíticamente. Podemos suponer, por ejemplo, que el radio es 1, en el caso más común, radio unidad, y tenemos este caso donde al aplicarle a un punto la transformación es lo mismo que dividir por el cuadrado de la distancia del punto al origen. Como vemos, una especie de, vamos a hacer un pequeño análisis acá de dónde sale esto. Vemos que si tomamos como origen el centro y aplicamos la ecuación de la recta, tenemos que nuestra B es 0 porque pasa por el origen. Entonces mantenemos esta relación. Como son triángulos rectángulos que se forman acá, vemos que se forma esto, y como esto ya contiene también el valor de A, entonces de ahí sale esta relación donde dividimos por el cuadrado de la distancia. Esto es fácil de extender al campo de los complejos. Tenemos que hallar esta forma dentro de los números complejos, que sería equivalente a dividir por el módulo al cuadrado. Es decir, que al aplicarle la inversión a un número complejo es lo mismo que dividir por el módulo al cuadrado. Ya en los libros lo que encontraremos es esto. Pero vamos a hacer un pequeño análisis de dónde sale eso. Tener la inversa, la inversión es lo mismo que tener esto según los libros. Ya tenemos la conjugada compleja. Entonces, para deshacernos de este número imaginario en el denominador, lo que hacemos es multiplicar por su conjugado y obtenemos esto. Multiplicar esto por 1 es lo mismo que tener eso. Entonces, al tener y al cuadrado, esto nos da menos 1, multiplicar por menos b nos da más b, y ahí tenemos ya que es lo mismo que dividir por el módulo al cuadrado, que es lo que estábamos buscando.
Esto está muy relacionado con las funciones de Mobius, que tienen la misma forma prácticamente que vemos nuestro plano complejo. Centro, tenemos el número complejo z y su conjugado complejo. Al aplicarle la transformación al número complejo, entonces es lo mismo que hacer esto, dividir por su conjugado complejo. Esto en este caso habíamos visto que esto es equivalente a esto. Entonces los círculos de inversión siempre elegimos 3 puntos como para determinar si es un segmento de recta, si es un arco de circunferencia o si es una circunferencia. Con estos 3 puntos bastaría para determinar eso. Vemos que en geometría proyectiva, por ejemplo, una función de Mobius de esta forma en general, donde A, B, C, D y Z son números complejos y se cumple esta igualdad, esta desigualdad. Por ejemplo, si tenemos una recta en el plano complejo, una recta de puntos de número conformada por números complejos, y a ese segmento le aplicamos una transformación de Mobius, puede darnos o una recta, o una circunferencia, o un arco de circunferencia. Igualmente, si tenemos una circunferencia y le aplicamos la transformación de Mobius, igualmente puede darnos un segmento, una circunferencia o un arco. Es decir, es muy similar a lo que habíamos visto de la inversión en el plano, es el caso complejo que estudió Mobius. Vamos a ver ahora algunas construcciones gráficas, que es lo que se utiliza más en geometría descriptiva. ¿Cuáles son las virtudes de la inversión? ¿De por qué se usan mucho en geometría descriptiva? Es porque preservan los círculos. O sea, la inversión de un círculo vuelve a ser un círculo. Y por lo tanto es muy útil para encontrar puntos tangentes, para determinar distancias. Vamos a ver algunos ejemplos acá de las propiedades de las inversiones. Si un punto P, por ejemplo, es un punto doble o se encuentra sobre una circunferencia, la inversa del punto, la distancia al origen, es igual a la distancia del, en este caso las dos distancias deben ser iguales. En este caso acá debe ser P, que hay una pequeña rata. Vamos a ver acá. Tenemos este caso. Nosotros tenemos que OP por la distancia del centro al punto por el centro a su inversa debe ser el radio al cuadrado. Y como tenemos la misma distancia, entonces tenemos esto, que es la misma distancia. OP es igual a R y se produce esto, y tenemos que OP es igual a OP', es decir que OP coincide con OP'. Los dos puntos y su inverso están sobre la circunferencia. También tenemos que si P es un punto interior en la circunferencia de inversión, entonces las tangentes de la circunferencia que pasan por los arcos perpendiculares a las cuerdas, que son, si tenemos un punto y trazamos
el segmento del punto al centro y luego la perpendicular y determinamos un arco, y este segmento corta en este punto Q y en este otro punto Q'. Entonces este punto Q tiene una tangente a la circunferencia y este otro punto tiene una tangente a la circunferencia. Como la tangente y el radio son perpendiculares, entonces cumplimos esta relación. Es decir, que lo que acá nos dice que estas dos tangentes se cortan en su inversa. Y acá de ahí, por ejemplo, podemos deducir que OP no puede ser 0. Porque si OP fuese 0, las tangentes de estas deberían cortar a su inversa. Y como son paralelas, en la geometría de Euclides esta nunca le corta a esta. Entonces esta P' estaría como en el infinito, pero nunca se cortan. También tenemos que si coincide P con la circunferencia, entonces tenemos estas igualdades. El inverso y el punto coinciden en ese punto. Como su tangente también es perpendicular en ese punto, pero no tenemos, el arco de la circunferencia tiende a ser 0 en ese punto. Ahora vamos a resumir un poco las propiedades geométricas de una inversión. Una inversión asocia puntos interiores y exteriores de una circunferencia, y los puntos de la circunferencia son puntos fijos. Son transformaciones que pueden deformar líneas en arcos de circunferencia o en circunferencias, y puede deformar circunferencias en rectas. También tenemos que aplicar dos veces la inversión, reproduce el mismo punto, por eso se llama una involución. Es decir, que la inversa de la inversa es el mismo punto. Es una aplicación conforme y preserva ángulos. Es decir, que si tengo dos rectas y a esas dos rectas le aplico una inversión, sus ángulos se mantienen iguales, y si se deforman en círculos, sus tangentes se mantienen iguales. Así, si por ejemplo a un triángulo le aplico la inversión, los ángulos se mantienen. La inversión invierte la orientación y refleja los objetos con respecto a la circunferencia. Por ejemplo, vemos acá la palabra inversión y su inversa, como se ve reflejada con respecto al círculo, y cambia la orientación. Estas son algunas propiedades especiales de la inversión.